Iglesia, buenos días, con el gozo de siempre de conectarme contigo. Amigos, es una bendición poder ser instrumento para que Dios nos hable esta mañana. Te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración. Bendito Señor, estamos aquí reunidos alabándote, Señor, dándote gracias, poniendo nuestras vidas en tus manos y pidiendo que nos hables esta mañana. Eres tan bueno. Nos has amado con amor eterno, Señor, y tienes planes de paz y no de mal para darnos un futuro lleno de esperanza, Señor. Y nosotros te amamos y confiamos en tu perfecta voluntad. Te pedimos que seas tú hablando, Señor. No he venido con sabiduría humana, Señor, sino que pretendo, como nuestro apóstol Pablo, no saber nada, sino a Jesucristo crucificado. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a empezar con el mensaje de este día. ¿Recuerdas que la semana pasada hablamos de que tenemos la línea directa para hablar con nuestro Padre Celestial y que no debemos de desaprovechar esa preciosa oportunidad que Él nos da de estar en contacto con Él, de apenas invocar su nombre y Él está disponible para nosotros? Hoy te comentaba que esto iba a ser una serie. Hoy vamos a continuar con esto que el Señor está hablando, pero quiero iniciar preguntándote, ¿eres tú de esas personas impacientes que se desesperan cuando están en la fila del cajero automático, en la fila del banco? Ahora hay que hacer fila para todo, ¿verdad? Aún en la farmacia, en la fila para que te asignen mesa en un restaurante o en la tradicional fila de las tortillas. ¿Eres de los que se desesperan? Si es así, yo te entiendo. Vivimos en un mundo express. Hace tiempo mi hijo me preguntaba cómo era posible que nosotros hubiéramos podido vivir sin un dispositivo como este, sin un teléfono celular. ¿Cómo es posible que hayan soportado no hablarse durante el día, partir para su jornada en la mañana y sabiendo que a lo mejor tus hijos estaban, o en este caso cuando nosotros éramos hijos, en la universidad o en el trabajo y no podíamos, mientras estuviéramos en la calle, comunicarnos con nuestros familiares? A veces se trataba de una emergencia y ellos no podían contactarnos, a menos que tuviéramos un teléfono público, usábamos unas monedas y hablábamos. Pero bueno, hoy el tiempo ha cambiado. No, a nosotros, a muchos de nosotros y de los que me están oyendo, nos tocó vivir eso. Y vivíamos en paz, teníamos la paz de Dios, sin angustias, pero hoy nos hemos acostumbrado a tener todo en un segundo. De pronto queremos localizar a alguien y le marcamos e insistimos y no sabemos si está en una circunstancia donde no puede contestarnos el teléfono. Dios siempre nos contesta. Dios siempre contesta nuestro llamado. Pero bueno, ahora nosotros tenemos la posibilidad de preguntarle al asistente virtual de estas diferentes compañías. Tenemos a Siri de Apple, tenemos a Alexa de Amazon o al mismo Google. Tú le haces una pregunta que puede ser lo más complicada o lo más sencilla. Le puedes preguntar tu nombre y como tiene tus datos, pues te dice quién eres. Pero le puedes preguntar la raíz cuadrada de 385 y al instante te contesta con voz audible. Es increíble. Entonces, estando acostumbrados a esto, pues a veces nos cuesta trabajo esperar. Hoy podemos llegar de nuestra jornada de trabajo, sacar una caja de comida del congelador, meterla al microondas y en un momento, en unos minutos, tenemos una deliciosa lasaña, por ejemplo. Claro, no es lo más saludable, pero vivimos en este mundo y a esto estamos acostumbrados. Entonces, el mensaje de hoy lleva por título Orar y esperar. ¿Sí? ¿Oíste bien? Orar y esperar. Porque déjame decirte que lo difícil no es orar. Ya lo platicamos la semana pasada. Lo difícil
es esperar la respuesta. ¿Sabes por qué? Porque no queremos esperar, no nos gusta, queremos ver los resultados ya, aquí, inmediatamente, como cuando le hablamos a Siri. En mis tiempos para hacer la tarea de la prepa yo tenía gracias a Dios, yo tenía una enciclopedia en casa y buscaba en los tomos, investigaba sobre las vitaminas y qué pasaba cuando la gente no tenía el sustento, el aporte diario de vitaminas, el tipo de reacciones o de afecciones que presentaba el organismo. Hoy le preguntas todo al internet y lo tienes. Y por esta razón, hoy en día, las esperas nos resultan tortuosas y se vuelven largas. Pero si tú tienes alguna queja en contra de la espera, yo te quiero platicar y recordar que en la Biblia encontramos muchísimos ejemplos de lo que significa orar y esperar. Y quiero comentarte algunos de ellos. Voy a empezar con Abraham, el patriarca Abraham. Abraham, bueno, tuvo una vida de muchos testimonios. Hemos hablado en muchas ocasiones sobre él, pero hoy quiero platicarte o recordarte cómo Abraham tuvo que esperar 25 años la llegada de su hijo de la promesa. ¿Sí? Dios le había prometido a su hijo, le había prometido a Isaac. Y Abraham tuvo que esperar 25 largos años la respuesta a esa promesa. Y te quiero recordar que en Génesis 15:5 dice, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham, si consideraba que su cuerpo era de un hombre mayor de 100 años, si consideraba que su esposa Sara era estéril, entonces él no hubiera podido creer en esa promesa. Pero él puso toda su fe en el Dios todopoderoso, en el Dios eterno, en el Dios soberano, y fortaleció su fe y le dio gloria a Dios. Y Abraham es un ejemplo para que nosotros no miremos nuestras circunstancias ni nuestras limitaciones, sino que esperemos en Dios, alabándole hasta que Él cumpla lo que ha prometido. Pero fíjate bien, tiene que ser lo que Él te prometió. No te tienes que empeñar en conseguir lo que tú quieres. Recuerda que hablamos la vez pasada que nuestra oración no es para cambiar la voluntad de Dios, no. Nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Él, buscando que siempre sean conforme a su voluntad, pero siempre dejando que Él haga su voluntad. Decíamos que aprendimos la lección en el Getsemaní de Jesús, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? Bien, ahora te voy a pedir que vayamos con Isaac. Isaac tuvo que esperar a que Dios le diera la esposa idónea. ¿Te acuerdas? Cuando murió su madre, Sara, él estaba muy triste, muy triste. Y entonces Abraham, su padre, pensó que era tiempo de que él ya tuviera una esposa, pero sabía por instrucciones de Dios que él no debía tomar una esposa de los alrededores, porque no eran creyentes, no eran mujeres que hubieran puesto su fe en Dios, sino que tenían una vida pagana, con costumbres que no eran agradables a los ojos de Dios. Entonces tú recordarás que él hizo un pacto con su siervo Eliezer y lo envió a la tierra de sus antepasados. Y Eliezer fue y cumplió la misión que le encomendó a Abraham. ¿Se acuerdan? Y te voy a leer Génesis 25 y te voy a leer los versículos 20, 21 y 26. Dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Lloró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril.
y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Fíjense, nada más. Empezó a orar a los 40 años, pero vio su resultado hasta los 60. Y hoy tengo el gusto de darle la palabra a mi amado esposo, el pastor Rubén Rodríguez, porque él quiere hacer un comentario respecto a esto que estamos hablando de Isaac y Rebeca y la esterilidad de su esposa. ¿Qué tal, iglesia? Me da mucho gusto saludarlos. Quiero platicarles algo. Cuando nos casamos, mi esposa y yo, teníamos 36 y 30 respectivamente, y nosotros deseábamos con todo nuestro corazón que la familia creciera. Entonces, bueno, pues como buen médico sabemos que después de haberte casado, pues los hijos llegan a los 9 meses. O sea, pues, de eso no hay lugar a dudas. Sin embargo, vimos que se hacían intentos y eran fallidos todo el tiempo. Entonces, después de haber pasado 1 año, 2 años, entramos a un protocolo de estudio en el Instituto Nacional de Perinatología. Fuimos atendidos por el jefe de la especialidad, cuyo nombre no les voy a revelar. Y después de muchas pruebas, inclusive una de ellas mandó al hospital a mi esposa con una peritonitis química, pero bueno, no entraré en tantos detalles. Fue algo muy tremendo para nosotros en ese tiempo, hasta que después tuvo que ir a consultar a mi esposa. Ese día tuvo que ir sola, y el doctor, un tanto grosero, le dijo: bueno, señora, ¿qué parte de usted es estéril? No entiende. Tiene 5 causas por las cuales con una de ellas no podría tener hijos. Tiene el útero en anteroversión, tiene una serie de cosas que no vamos a entrar en detalles. Entonces mi esposa pues iba sola, se tuvo que regresar sola. Y yo desafortunadamente estaba ocupado con mi trabajo, y bueno, a veces uno no le da la importancia a las cosas que lo merecen. Finalmente nos reunimos y lloramos juntos, y pensamos que quizás íbamos a ser de esas parejas que íbamos a ser como novios toda la vida sin hijos. Hasta que el pastor Jorge Bermejo, sí, ese pastor que eventualmente nos acompaña y comparte la palabra con nosotros, nosotros en el tiempo del trabajo, a la hora de la comida, la dedicaba él a una célula con nosotros y otros compañeros, y nos empezó a instruir en la palabra de Dios. Y llegado el momento, le platicamos nuestra angustia y dijo: pero ¿de qué se preocupan, mis amados? Dios tiene todo al control. Nosotros teníamos también el mismo problema. Mi esposa Vero no podía tener hijos. Hoy tiene 2, porque oré. Y tomamos como base precisamente este pasaje, donde decía que Isaac tomó a su mujer estéril, y como no podía tener hijos, entonces él oró de manera poderosa. Y oró Isaac, el Señor, en favor de su mujer, porque ella era estéril. Entonces él me enseñó a orar y me dijo: tienes que orar y desbordar desde lo más profundo de tu corazón y pedirle a Dios: queremos tener descendencia. Habían pasado ya 3 años y no podíamos. Y ese día me acuerdo que oré. Él me enseñó cómo se tenía que orar. Y oramos, y oramos, y oramos. Y bueno, ustedes ya conocen ahora a mi hijo. Hoy por hoy es un joven de 23 años que está en 8º semestre de medicina. Y ahí no termina todo, porque nosotros continuamos yendo al Instituto Nacional de Perinatología. Y me acuerdo que en una ocasión le iban a hacer un tamiz genético a mi esposa. Entonces se abren las puertas del elevador, caminamos un pasillo y venía de frente precisamente aquel médico que había dado el diagnóstico de infertilidad a mi esposa. Venía acompañado de algunos colegas, y entonces me acuerdo que alzó la vista, vio a mi esposa, bajó su mirada al vientre y no daba crédito a lo que estaba viendo. Se detuvo, se alzó los lentes, nos vio pasar y no dijo nada, pero su semblante creo que se puso hasta pálido. ¿Tú puedes creer eso, amado? Eso es lo que hace nuestro Dios.
Para la gloria de Dios, nosotros esperamos 3 años. En otros casos hay que esperar 25. Pero Dios es el que tiene el tiempo adecuado. El tiempo está en sus manos de cada uno de nosotros. Mis amados, hemos visto su poder, hemos visto su gloria. Por eso es que nosotros oramos y creemos, confiamos en Él, porque su tiempo es perfecto y a su tiempo Él hará. Bueno, le devuelvo el micrófono a mi esposa. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Vieron que se tuvo que hacer chaparrito para poder estar al nivel de la cámara. Es un hermoso testimonio porque quiero comentarles que no fui sometida a ningún tratamiento en contra de la esterilidad. Él dijo 5 causas, que bien comentaba mi esposo, no tenemos que entrar en detalles porque esa es otra historia, pero no fui sometida a ningún tratamiento. Y después de que mi esposo oró como Isaac, con fervor, insistentemente, porque él, a través de nuestro amado hermano Jorge Bermejo, ya conocía que las oraciones de un esposo por su esposa tienen un poder especial. Y entonces decíamos, nosotros esperamos 3 años, pero Isaac tuvo que esperar 20 por el nacimiento de sus hijos. 20. Vayamos con otro caso, Jacob. Jacob, uno de esos 2 hijos, ¿verdad? De los que estamos hablando. Jacob tuvo que esperar 7 años por su amada Raquel. Cierto, primero le dieron a Lea, pero cuando descubrió el engaño, enfrentó a Labán. Labán le tuvo que dar a Raquel, aunque él después tuvo que trabajar por ella otros 7 años. Pero esperó. José, ay, esta historia es tan apasionante. José tuvo que esperar aproximadamente 13 años para ver sus sueños cumplidos. Fíjense, en Génesis 37:5 podemos leer que dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Cómo que más todavía? Ellos lo aborrecían porque era el preferido de su padre, porque veían los talentos que les había dado Dios. Perdón, que Dios le había dado a José. Y entonces, bueno, José fue vendido como esclavo, y te quiero leer el Salmo 105. Dice, pero envió Dios delante de ellos, el pueblo de Israel, a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que cumplió lo que él predijo. Y la palabra del Señor probó que él era veraz. Tuvo que pasar tantas vejaciones. Tuvo que estar en la cárcel. Pero el rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de todo cuanto poseía, con pleno poder para instruir a príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos. Fíjense, él tuvo que esperar. Cuando estaba en la cárcel, ustedes saben muy bien la historia, conoció al copero y al panadero del rey, interpretó sus sueños. Uno tuvo un destino terrible, un destino final terrible, pero el copero fue restituido en sus funciones. Y cuando esto pasó y fueron por él, porque lo llamaba el rey, José le dijo, acuérdate de mí, háblale al rey de mí. Y al copero se le olvidó, hasta que el faraón tuvo un sueño, bueno, varios sueños. Y entonces nadie los pudo interpretar correctamente, hasta que Dios le reveló a José el significado de sus sueños. Lo llevaron a su presencia, él le dijo lo que significaban, y no solo eso, le dio el plan de cómo resolver esa situación tan tremenda que Dios estaba revelando en sueños. Y quiero leerte Génesis 41, 38 al 43, que dice así. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este,
en quien esté el Espíritu de Dios. Fíjense qué hermosura. Ellos, ese pueblo pagano, le estaba dando la gloria al Dios vivo y verdadero, a nuestro Señor. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Saben quién estaba sobre toda la tierra de Egipto? Nuestro Señor, a través de José. Porque además José ponía cada día su vida en manos de Dios. José oraba al Señor y aceptó su voluntad y lo entendió que ni siquiera había sido la maldad de sus hermanos la que lo había enviado allí, sino Dios mismo para cumplir un propósito precioso y eterno. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Dios había dispuesto un tiempo para que su palabra se cumpliera en José, para que esa promesa que le había dado a través de sus sueños se cumpliera y se cumplió. Entonces, José no sufrió solamente por la maldad de sus hermanos, sino por un propósito eterno que Dios había dispuesto para él. Tal vez si José no hubiera pasado por todas esas penurias, no hubiera podido llegar a ser el hombre que fue y dar gloria a Dios. Siguiente ejemplo. El pueblo de Israel tuvo que esperar 40 años para tomar posesión de la tierra prometida. Ustedes ya saben, el Señor habló a Moisés en la zarza ardiente, le dio una instrucción y Moisés fue y liberó a su pueblo. Cruzaron el mar y después vagaron 40 años en el desierto. Claro, eran necios, eran tercos, y aunque Moisés intercedía por ellos, eso les costó. No seamos tercos nosotros. Y has oído, a mí me encanta esto, has oído que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. ¿Recuerdas? Cuando era príncipe en Egipto. Pero después, él aprendió en el desierto durante 40 años que en realidad él no era nadie. Y finalmente pasó 40 años viendo lo que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer con aquellos que saben que no son nadie, que no son ellos, que es Dios. Hermoso testimonio. Esperar. Siguiente ejemplo es David. Y ustedes saben que David fue ungido por el profeta Samuel cuando era aún pequeño. Y él tuvo que esperar muchos años después de ser ungido como rey para llegar al trono. Y él oraba, ustedes saben que él oraba, pero él tuvo que orar y esperar. Luego Job tuvo que esperar todo el tiempo de su terrible prueba para un día finalmente ser restaurado y restituido. Así es, esto se trata de esperar. Y aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que esperar 30 años para poder iniciar su ministerio. Y tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios. Después de Jesús, quiero darte otro ejemplo. Marta y María. Marta y María estaban desesperadas porque llegara Jesús a sanar a su hermano Lázaro. Pero Jesús se dio tiempo de ir a otro lugar, a cumplir otra misión. Ellas tuvieron que soportar la muerte de su amado hermano Lázaro. Pero ellas esperaron
Y a su tiempo llegó Jesús y les dio el regalo más hermoso. Resucitó a Lázaro. Valió la pena la espera. Y luego, el último ejemplo que quiero darte es, los discípulos de Jesús tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Quiero que me acompañes a Hechos 1 y vamos a leer a partir del versículo 4 y dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Antes les quiero decir que ustedes recordarán que ese día, antes, versículos antes, les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos aliento de vida. O sea, ellos ya habían recibido al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y después ellos estaban esperando el bautismo en el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense, en el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tranquilitos, calladitos, pacientes. Deja que Dios haga lo suyo. El soberano, Él sabe lo que hace. No os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí viene la promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Como ven. Y ellos tuvieron que confiar. Amados, ¿pero en quién estaban confiando? En el que había resucitado y que estaban viendo con sus propios ojos cómo estaba siendo levantado al cielo, completito. Ahora, ellos tuvieron que confiar y lo mismo nos toca a nosotros. Pero te pregunto, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién estás confiando tú? ¿En quién confías? Porque yo te digo, esperar no es fácil, pero esperar en Dios, esperar en Dios es otra cosa. Y aquí quiero llevarte, es una garantía, esperar en Dios es una garantía. Quiero llevarte a uno de los primeros pasajes que yo conocí y que se quedaron grabados en lo más profundo de mi corazón. Quiero decirte que por alguna circunstancia yo era una persona llena de miedo, de ansiedad. Amaba tanto a los míos. Bueno, te cuento, mi mami murió siendo joven, teniendo yo 24 años. Entonces, cuando yo encontré a mi esposo y Dios me regaló, me dio ese precioso regalo y luego nos concedió a nuestro hijo, yo moría de miedo que algo nos pasara, que algo les pasara a ellos. Y entonces vivía llena de ansiedad hasta que llegó Jesús a mi vida. Y conocí este versículo, que es el pasaje, bueno, estos dos versículos, que son el pasaje de Filipenses 4, 6 y 7. Y los amo. La versión que yo me sé es la Reina Valera y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias. Y mira lo que viene después, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos, bueno, dice vuestros, y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y fíjate que yo lo pude comprobar. Vivía, te decía, llena de miedo. Tenía como crisis de ansiedad, como ataques de pánico. Yo no lo sabía
Ahora cuando escucho a las personas que se acercan buscando una respuesta y Dios ha traído paz a sus vidas, yo entonces entiendo que yo tenía esos ataques de pánico. Y entonces de pronto podía estar en el trabajo, en el receso, si tú quieres. Porque en el trabajo pues estaba yo muy ocupada haciendo todo lo que me correspondía, que también te tengo que confesar que era medio adicta al trabajo. Esas compensaciones que uno busca en el mundo, ¿no? Para llenar los huecos. Y entonces yo tenía un receso y estaba en el receso y empezaba a pensar, y mi hijo está en la escuela, y si le hacen, y si le pasa, moría de angustia. Y entonces recordaba este pasaje y oraba sin cesar. Y como estaba en un lugar público, entonces a veces lo que hacía era escribir mis oraciones. Hace poco tiempo, hace, no sé, en medio de la pandemia, hace un par de meses, le entregué un cuaderno a mi hijo con esas oraciones, declarando palabra de bendición sobre la vida de él y la vida de mi esposo. Él trae paz, aun cuando sus oraciones no son en voz audible, aun cuando sean en pensamiento. Pero yo escribía hojas y hojas y eso traía paz a mi vida. Y siempre hubo una respuesta. La primera respuesta es el paz, la paz, el ánimo y también el paz, también ir a la iglesia, tener un pastor que nos guiara, que nos enseñara, que nos llevara por buen camino. La promesa de Dios entonces siempre es paz. Y dice, tú amo Isaías 26:3, es también otro de mis versículos preferidos, que está hablando a Dios y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha puesto su confianza. Entonces, amado, Él te va a guardar en completa paz. Si tú pones en Dios tu confianza. A lo mejor no va a llegar la respuesta muy pronto. A lo mejor vas a tener que esperar, porque aunque lo que esperas no llegue o llegue tarde, bueno, nunca llega tarde, pero para ti va a ser tarde, Dios te guarda en completa paz como respuesta a tu oración. Y ahorita me viene a la mente también otro versículo que amamos que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A veces la espera, eso es lo que produce en ti. Porque esperar en Dios no es quedarnos quietos sin hacer nada. Esperar en Dios es permanecer en Él, es fortalecerte en el poder de su fuerza, es buscar su dirección en todo tiempo y renunciar a tu propia prudencia, renunciar a tomar las riendas de tu vida y confiar en su perfecta voluntad. Otro versículo amado de esos tiempos, de los primeros. Fíjate, estos versículos yo me los aprendí en mi primera Biblia, que justamente me regaló Vero Bermejo. Era la Biblia que ella tenía y me la regaló. Era un tesoro muy preciado que también después quedó en manos de otra persona que yo sé que le debe haber dado un buen uso. Esta promesa preciosa que dice, calla delante de Jehová y espera en él. Salmo 37. No te impacientes, dice así, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú sabes que Jehová es Dios Padre, ¿verdad? A veces a la gente que apenas está empezando a estudiar la Biblia, el nombre le hace ruido, porque tienen prejuicios sobre algunas tendencias, pero Jehová es Dios Padre, es su nombre, es el nombre con el que lo conocemos, así como a Jesús, que es el Dios Hijo, lo conocemos con ese nombre, ¿sí? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y luego dice, calla delante de Jehová y espera en Él.
¿No es hermoso? ¿Ya le entregaste tus temores? ¿Ya te desahogaste? ¿Ya le hiciste tus peticiones, todas tus peticiones? Ah, pues entonces ahora calla y espera. Calla y espera. Calla delante de Jehová y espera en él. También quisiera hacer una pequeña observación. Los impíos de los que habla el Salmo 37 y los angustiadores del Salmo 93 no siempre son unos malos que se sientan en el pupitre de al lado en la escuela o alguien que te quiere perjudicar en el trabajo. Nosotros sabemos quién está detrás de eso, ¿verdad? El mal. Y el verdadero impío, pues es uno que reina en el mal. Pero gracias a Dios, él ha sido vencido. Entonces, los impíos y los angustiadores del Salmo 37 y del Salmo 93 pueden ser también la enfermedad, la escasez, el temor, la falta de fe. Circunstancias como esas, ¿sí? Ahora, quiero decirte que el esperar en Dios por medio de la fe, perdón, de la oración, es uno de los más grandes testimonios de una fe verdadera. Porque dice Hebreos 11, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú tienes la certeza de lo que esperas, no mueres de miedo, no te angustias, no tienes insomnio, sino que tienes la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tú sabes lo que esperas, porque Él te ha dicho que los pensamientos que tiene para ti son de paz y no de mal. La Reina Valera dice, para darte el fin que esperáis, pero a veces la gente está tan llena de miedo que espera un fin feo. Entonces amo mejor la versión que dice, para darte un futuro lleno de esperanza. Y fíjate, no es la fe en lo que estás pidiendo, no es la fe en las promesas cumplidas, es la fe en el eterno Dios, en el que te ama, en el que tiene planes, esos planes de paz para ti. Es la fe en su carácter, en su fidelidad, en sus misericordias, en su gracia. Es la perfecta confianza en que Él nos guiará por el camino correcto, en el tiempo correcto, que Él suplirá todas tus necesidades, que Él va a ser propicio, porque Él, antes de que tú abras la boca, Él ya sabe lo que necesitas. Es la fe en que su buena voluntad es agradable y perfecta, y siempre va a ser mejor que nuestra carta de peticiones, que nuestros planes. Lo que Él tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor. Por eso yo hoy te invito a que no te desanimes, a que no te desanimes en tu oración. Si oras según las promesas y la voluntad de Dios, seguramente tú vas a recibir lo que estás pidiendo, aunque tengas que esperar, aunque la respuesta se demore, aunque tuvieras que esperar 20 años como Isaac. Y por favor, no pienses que Dios no te escucha, y mucho menos caigas en el error de pensar que Dios no quiere ayudarte. Sigue insistiendo, como Isaac, según lo que te ha revelado su palabra, y finalmente vas a obtener lo que le has pedido. Ojo, si es conforme a su voluntad. Espera en Dios. Y hoy yo quiero platicarte algo que hoy mi familia y yo estamos pasando. Hasta noviembre, mediados de noviembre, estábamos muy tranquilos, pensando que lo peor que nos estaba sucediendo era la pandemia allá afuera. Por esos días, mi hermano querido, mi hermano Javier, nos comunicó que estaba pasando por una situación difícil, que habían mandado a hacerle estudios, estuvimos orando y finalmente se confirmó que el diagnóstico que era cáncer de tiroides. Nos preocupó mucho, pero
Dios lo ha levantado 2 veces anteriores de cáncer, diferentes tipos de cáncer, diferentes. Y el Señor ha hecho milagros con él. Entonces, bueno, una vez que se confirmó el diagnóstico, que nadie quiere un diagnóstico así, tuvimos la paz de Dios. Pero ¿qué creen? Que justo en ese tiempo, mi esposo, que además de siervo de Dios es médico, puso atención a una molestia que él tenía en el cuello. Y entonces, seguramente fue Dios, porque él supo desde el principio que era algo muy parecido a lo que tenía mi hermano Javier. Él quiso ir al servicio médico que nosotros tenemos como jubilados y al principio tal vez nosotros no entendimos la gravedad del caso, pero finalmente pues estuvimos orando, Dios nos dio dirección, Rodrigo y yo pudimos convencerlo de que se hiciera un ultrasonido justo cuando mi hermano estaba siendo operado. Él tuvo que hacer varios ensayos, se internó en un hospital, le dijeron que no, por el COVID, que estaba cerrado, en otro se internó y lo tuvieron como una semana y finalmente no le hicieron nada y lo dieron de alta y por fin encontró al médico idóneo. La gracia de Dios permitió que mi hermano, que ya había pasado por esas cosas, que al principio creíamos que era débil o vulnerable, pero que ha mostrado que es tan fuerte porque se ha fortalecido en el poder de la fuerza de Dios. Él fue pasando por esas cosas. El día que nos llegó el resultado del ultrasonido, decía que mi esposo tenía un nódulo tiroideo y que tenía que operarse. Y mi hermano estaba siendo visitado ese día por el doctor que lo había operado. Él tenía que hablar, aparte no podía hablar porque lo habían operado. Él tenía que decirle lo que le dolía, lo que le pensaba, pero como Dios, cuando tú te encargas de los asuntos de Dios, Dios se encarga de tus asuntos. Dios puso en la boca de mi hermano que lo primero que le dijera al doctor es decir, oiga, doctor, al especialista que lo operó, doctor, mi cuñado tiene lo mismo, le acaban de entregar los resultados. Y él dijo, ese día en el hospital, que me mande, dele mi teléfono, que me mande su ultrasonido y hablamos. Y esa misma noche, era un domingo, estábamos, por la gracia de Dios, acordando la operación de mi esposo para 3 días después. Hicimos los estudios y tenía la fecha de operación el día 14 de enero. Pidió una serie de estudios preoperatorios y entre esos una tomografía. El 13 en la noche llegó el resultado de la tomografía que pensábamos que era de rutina. Y el resultado todavía no se confirmaba que era cáncer de tiroides. Pero el resultado de la tomografía decía que el tejido tiroideo había viajado a pulmón y había hecho metástasis. Fue una noticia horrorosa que nos llenó de miedo. Yo vi que a mi hijo y a mí, estoy segura que al siervo de Dios también, pero él está firme en el Señor y no se vio afectado. Seguramente en el mismo instante dijo Dios, estoy en tus manos, y fue lo que hicimos. Oramos los 3, pusimos todo en las manos de Dios, le hablamos al médico en ese momento, le enviamos los resultados. El Señor lo puso tan atento que apenas nosotros le enviábamos el mensaje, él contestaba. Y él dijo, sí, ya lo vi, es verdad, pero el tratamiento no cambia. Primero operamos tiroides y después el procedimiento normal es yodo radioactivo para quemar la metástasis en el pulmón. Lo vimos con tanta paz, habíamos puesto ya todo en manos de Dios, que lo creímos y tuvimos esa paz. Inmediatamente después, mi esposo como médico lo confirmó con la literatura médica, Rodrigo como estudiante de medicina hizo lo mismo y estuvimos en paz, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuando tú llevas tus peticiones delante de Él en oración de ruego con acción de gracias. Él guardó nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y ya le habíamos orado y ahora callamos delante del Señor y esperamos en Él. Lo operaron, todo salió muy bien. Bueno, nada más me lo dejaron ronquito, ya saben que eso se va a llevar un tiempo.
Y decíamos, bueno, pues ahora viene el yodo radioactivo. Uy, no, el yodo que es carísimo, que aquí, que allá. El Señor resolvió todo. El Señor nos permitió que a través de la institución con la que estamos asegurados nos diera una parte y nos dio el recurso para pagar lo demás. Dios es maravilloso. Y finalmente fuimos al yodo el día 15 de febrero, en el lugar más especializado de Querétaro. Después estuvo aislado el tiempo que era necesario por la radioactividad y gracias a Dios hoy lo tenemos en casa. Pero yo decía en mi oración, ustedes no sé cómo lo ven, pero él está confiado en su Señor. Él tiene la paz de Dios. Él no tiene temor ni angustia. Pero yo sí tenía mucha prisa. Yo tenía prisa como cuando voy al cajero o cuando estoy esperando en la fila de las tortillas o del banco, ¿no? Y yo decía, ya Señor, ya lo operaron. Entonces ahora que le pongan el yodo y ya. Quería todo express, como estamos acostumbrados hoy en nuestros días. Y le van a poner el yodo y ya, se van a quemar y ya se va a acabar. Pero el Señor tiene sus tiempos y el Señor sabe cómo hace las cosas. Porque quiero decirles que la literatura médica tiene un maravilloso pronóstico, pero ahí no está nuestra esperanza, porque Dios es nuestra esperanza. En Él hemos puesto todas nuestras peticiones, a Él le entregamos nuestros temores y nuestras angustias. Mi esposo me veía muy fuerte porque yo espero en Dios, pero sí tuve antes que llevarle toda mi angustia y todo mi temor, y también mi hijo. Rodrigo estaba muy feliz en la pandemia, resguardado por Dios. Y hace unos días decía, estos han sido los peores días de mi vida. Pero tenemos un Dios todopoderoso que toma control de todas las cosas y en el que descansamos. Nuestra fe está puesta en Él, nuestros ojos están enfocados en el autor y consumador de nuestra fe. Bueno, pues estando en el Centro Oncológico de Querétaro, el médico nos dice que no es una sesión, que normalmente los casos de pulmón llevan 3 sesiones con buen pronóstico. Y nos dice probablemente la siguiente en 4 meses y luego 6 meses. Y entonces el tiempo de espera se alarga. Ya no es le dan su yodo y se acabó. Hay que esperar una segunda y una tercera. Y bueno, pues otra vez vamos delante de Dios y decimos, Señor, pues estamos en tus manos y tu tiempo es perfecto. Como dice Eclesiastés 3, ¿verdad? Tiempo para todo. Y confiamos. Pero luego habla con la doctora que lo refirió al centro oncológico y le dice, no es en 4 meses ni en 6 meses, es en 1 año. Entonces en febrero del 2022 tiene que recibir su siguiente dosis y en febrero de 2023 la siguiente. Y entonces el tiempo ya no es le dan su yodo y se acabó, es ahora hay que esperar 1 año más y otro. Pero ¿saben qué, amados? Estamos en las manos de Dios. Esperar en Dios hace la diferencia. Tenemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y no porque estemos evadidos pensando que todo está bien y todo es color de rosa. No, porque confiamos en su perfecta voluntad, aún cuando Él dijera lo que no nos agradara. Mi esposo ha dicho como Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Y yo creo y doy testimonio porque lo he visto, que en Él descansa su confianza y que tiene esa paz que el mundo no entiende, esa paz en medio de la tormenta. Y yo por eso ahora te quiero dar ese testimonio. Esperar en Dios hace la diferencia. Esperar en Dios nos fortalece. Esperar en Dios renueva nuestra fe. Esperar en Dios nos acerca a Él. Esperar en Dios nos hace valorar que su buena voluntad, agradable y perfecta, es lo mejor para nosotros. Y quiero cerrar esta mañana con 2 versículos del Salmo 52, que dice así. Pero mírenme a mí, soy como un verde olivo en la casa de Dios, y en su misericordia confío ahora y siempre. Yo te alabaré siempre delante de tus fieles, porque has actuado en mi favor. Por siempre esperaré en tu nombre.
porque es bueno confiar en ti. Es bueno confiar en Él, mis amados. Pon en Él tu confianza. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante de Jehová y espera en Él. Dios te bendiga, amado. Estoy segura que este mensaje llegó a lo más profundo de tu corazón, porque todos tenemos necesidades. Hoy estamos orando por nuestra querida Alice Cruz. Estamos clamando por un milagro para que Dios sane sus ojos y ella no tenga problemas ni ningún riesgo en ellos, en ese tesoro que Dios le dio con la vista. Hoy estamos orando por nuestra amada amiga Claudia Gómez y estamos creyendo por un milagro. Y estamos confiando en que Dios la va a levantar y que juntos le vamos a dar gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Juntos los ministerios en Querétaro, los ministerios hermanos, nuestras amigas pastoras que día y noche oran por todas las peticiones. Les amo. Y también quiero decirles que la familia, qué importante es la familia. Cómo amo a mi familia. Siempre supe que mis hermanos eran cercanos y que contaba con ellos para todos, para todo. Pero hoy los hemos visto tan amorosos, tan cercanos, tan solidarios, tan en nosotros, clamando a Dios en intercesión, con todo el amor y poniéndose en nuestro lugar y tomando nuestro tiempo como suyo. Gloria a Dios por la familia. También estamos orando por Julia de Lucio. Ella la conocemos como Ju, es una preciosa sierva de Dios y estamos orando por un milagro para su vida. Y sabemos también que ella y su familia han puesto su vida en las manos de Dios, han entregado sus peticiones y ahora están esperando en el Dios Todopoderoso y Soberano a que haga su perfecta voluntad. Dios les bendiga, mis amados, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los guíe por sendas de justicia. Nos vemos el próximo domingo. Les amamos.